Es un placer para nosotros estar hoy aquí con todos ustedes en este magnífico escenario de la Plaza del Pilar. Y aunque en esta ocasión no pueden estar aquí algunos de los componentes por las restricciones, los que aquí estamos esperamos entusiasmarles e ilusionarles con el canto y el baile de la jota. Y ya, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a nuestra actuación con una jota titulada El Molino. Esta música, típica de las localidades de Echo y Siresa, ha sido muy versionada a lo largo del tiempo. Hoy queremos ofrecerles una coreografía realizada en 1987 por Juan Carlos Serrano, nuestro anterior director. Con todos ustedes, la Jota del Molino. Viene el grupo de cantadores. Escucharán unas jotas de estilo en las voces de Anabel Hernández, Daniel Calvo y María Jesús Hernández, quien les habla. Y después mi hermana Anabel y yo les interpretaremos el pasodoble Por el cielo de Aragón, escrito por Juan José Ramírez y popularizado por la inolvidable Conchita Puello. Con ustedes la voz y el estilo de Anabel Hernández.
sin rumbo a una colina, por el cielo de Aragón, sin rumbo a una colina, es un beso para España, que manda la vida rica. Es un beso para España, que manda la vida rica. Y seguidamente vamos a pasar al grupo de baile. En esta ocasión les va a interpretar un bolero. El bolero, como ustedes saben, nació en el siglo XVII bajo las influencias de los bailes cortesanos de Francia e Italia. A España llegó en el siglo XVIII y en la actualidad son numerosas las localidades aragonesas que tienen su propio bolero. Este es el caso de la localidad turolense de Escucha. En 1997, Francisco García compuso la música. La letra es de Fernando Vergés, con adaptación de Joaquín Luengo y Peñarrubia, y la coreografía de Juan Carlos Serrano. Con ustedes, Bolero de Escucha.
Siguiendo con el grupo de cantadores, a continuación escucharemos una voz de estilo, una jota de estilo en la voz de Verónica Buenacasa. Y después todos los cantadores les vamos a interpretar unas jotas a dúo, donde las letras de amor y desamor serán las protagonistas. Con ustedes, la potente voz de Verónica Buenacasa. Llevas a
creo que sería un buen momento para pedir un aplauso para la rondalla. Ellos que siempre están en segundo plano, pero haciendo una labor de primer orden, porque si no, ni podríamos cantar ni bailar para todos ustedes. Nuestro aplauso para Juan Antonio, Yolanda, Diego, Carlos y Miguel Ángel. Quiero también pedir un aplauso para Marian Peralta, nuestra directora de canto, y para nuestro director de baile y de grupo, Eduardo Serrano, aunque ahora no está en el escenario. Y les voy a pedir que sigan aplaudiendo un poquito más, porque ahora quiero pedir un fuerte aplauso para una persona muy especial para nosotros que hoy está entre el público. Se trata de Montserrat González, una de las fundadoras del grupo. Me emociono. Vaya para ella el cariño de todos nosotros. Les vamos a interpretar un baile titulado Aragón, Tierra Bravía, que con letra de Juan Antonio Cabero y música de Salvador Rovira se estrenó el 29 de febrero de 1952 en el Teatro Principal de Zaragoza. 3 años después, el grupo de baile de Educación y Descanso, coordinados por José Luis Lavenia, hicieron la coreografía que les ofrecemos a continuación. Con ustedes, Aragón, Tierra Bravía.
por los aplausos en nombre de los bailadores y seguimos con el canto. Ahora escucharán dos voces. La primera nos llega desde Montalbán, en la comarca de las Cuencas Mineras. Él es Joaquín Luengo, una voz veterana ya en los escenarios. Y a continuación escucharemos una gran estilista, Marian Peralta. Y ahora les dejo con la voz de Joaquín Luengo. Y así son los besos, según aseguran, como las de vetas. Que si tiras de una, que si tiras de una, y hasta que se enredan. Y con las teretas dentro de la cesta suele suceder. Que si tiras de una, sale más de quién.
Estamos llegando al final de nuestra actuación y como broche les traemos la jota de una famosa zarzuela, escrita por Miguel Echegaray y con música de Manuel Fernández Caballero. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 29 de noviembre de 1998. Posteriormente se hizo en Zaragoza en el Teatro Piznatelli, donde alcanzó un gran éxito popular. En esta obra de tintes cómicos quedó reflejado el carácter aragonés en una sola copla: grandes para los reveses, luchando tercos y rudos. Somos los aragoneses, gigantes y cabezudos.